Compartimos la palabra. Ahí tenemos el PowerPoint, el QR. Vamos a hablar de restauración de vidas. Ahí lo pueden bajar, sino también en YouTube está el link para poder bajar un mensaje un poco más ampliado. Hoy queremos hablar de restauración de vidas. ¿Amén? ¿Cuántos hemos sido restaurados acá? ¿Amén? Y estamos en proceso de restauración. ¿Amén? Qué tremendo, ¿no? Bueno, la Escritura nos habla muchísimo de este tema. Hay ejemplos, consejos, testimonios de vidas restauradas, como muchas de las que vemos acá, que hemos sido restaurados. Ahí tenemos en Lucas 8, hermoso pasaje que lo descubrí esta semana. Dice, los 12 apóstoles lo acompañaban a Jesús, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Qué tremendo ministrar con personas ministradas, con personas restauradas. Dice, entre ellas María Magdalena, de la que le habían salido 7 demonios. También estaba Juana, esposa de Cusa, que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que le ayudaban con lo que tenían. Qué bueno es este testimonio de hacer la obra con personas restauradas, que Dios está trabajando, que Dios ha ido trabajando. Y bueno, la Escritura está llena de testimonios de restauración, del cual podemos aprender muchísimo. Ahí en Juan 8 tenemos a la mujer adúltera, ahí vemos a Jesús, ese ejemplo, ¿no?, de aceptación, no hay rechazo, no hay condena, pero hay autoridad. Vete y no peques más. Así que ese equilibrio entre no discriminar, no rechazar, recibir al que está débil, pero también la autoridad de decirle, no peques más. Está todo bien, te recibimos, te amamos, pero no peques más, ¿no? Y después tenemos ahí en Lucas 7, el testimonio, dice ahí la Escritura, de una mujer de mala vida, de un pasado desordenado, y vemos el fruto de la restauración. Ahí dice que llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego lo secó los cabellos, lo besó y derramó sobre ellos el perfume. La generosidad, la plenitud de un alma restaurada. Porque sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, porque a la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Así que acá vemos el ejemplo de alguien exageradamente perdonado, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Así que ahí vemos la restauración y dice, respecto a este evento ahí en Marcos 14, dice, les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, también se hablará de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Así que vos fíjate la trascendencia de un alma transformada, ¿no? Todo lo que es puesto en manos del Señor, Dios lo hermosea, Dios lo potencia. Y nosotros somos testimonios de ese hermoseo de Dios. Estamos en sus manos y Dios está ahí trabajando profundamente en nuestras vidas para producir estas respuestas generosas. Así que este ejemplo de una vida restaurada, pero que no se queda solamente habiendo recibido el favor, sino que explota en gratitud, en llanto, derrama un perfume costoso, nos sirve de modelo, ¿no? No es simplemente cuestión de recibir, es cuestión de ser coherentes, que todo lo que recibimos tiene que explotar en gratitud
como testimonio de nuestra transformación, de nuestra gratitud al obrar de Dios. Hay muchos testimonios de restauración, voy a dejar algunos nada más para que tomemos conciencia en la Escritura. Hay restauración de matrimonios en pecado. Tenemos el caso ahí de David y Betsabé, ahí en 2 Samuel 12. El hijo de ambos murió luego del arrepentimiento. Ahí David tomó conciencia y ahí en el versículo 13 de 2 Samuel dice, pequé contra Dios. Condición indispensable para una restauración, el reconocimiento de nuestro pecado. Y lo tremendo es que Dios restauró esta familia y habiendo perdido un hijo, Dios le dio otro. Le dio a Salomón, que también significa paz, pero que también Salomón tenía otro nombre, que se lo puso Dios. Salomón se lo puso los padres, pero Dios le puso Jededías, que significa amado del Señor, porque lo amó desde que nació, lo vio especial. A pesar que después Salomón se mandó la suya, ¿no? Pero un testimonio tremendo de la restauración de un matrimonio en pecado que reconoce su pecado y que Dios galardona y repara y restaura el error, el pecado. No solamente restaura matrimonios, también restaura relaciones familiares. Tenemos ahí el ejemplo de José con sus hermanos. Y estudiando un poquito este tema hoy, para esta palabra, me di cuenta de que es tremendo las veces que José lloró. Dice, si vos contás todas las veces que José lloró por la tristeza que le produjeron sus hermanos, dice que 7 veces está citado y José lloró. Lloró amargamente, 7 veces. No sé si ahí están. No están, ¿no? En el libro, en el apunte está, hay 7 veces donde José lloró amargamente, pero Dios restauró esa familia. Dios restauró, ahí en Génesis 45:5, le dice a los hermanos, no se entristezcan, no les pese haberme tratado así, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así que el reconocimiento del obrar de Dios aún en los malos momentos que vivieron, aún la maldad de los hermanos, pero reconocer que Dios ha estado obrando y que eso ha producido semejante fruto. Y el papá le dice a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Ahora te ruego que perdones la maldad de tus hermanos. Y José otra vez dice, lloró amargamente mientras hablaban. Así que bueno, ejemplos poderosos de que Dios puede restaurar aquello que parece irrestaurable, que Dios puede restaurar familias, relaciones entre hermanos, donde hay injusticia, donde hay maldad, matrimonios, vidas que vienen desordenadas. Pero también hay hermosos testimonios de restauración de obreros en la Escritura. La obra es muy intensa, hay mucha tensión en la obra. Por eso se necesita, a veces nos encontramos sirviendo al Señor
con dificultades tremendas de relaciones, de conflicto entre hermanos. Y Dios está también ahí, velando por su iglesia, restaurando nuestras relaciones. Tenemos el ejemplo ahí de la restauración de Pedro, alguien que traicionó, alguien que fue desleal. Y a veces también nos ha tocado padecer situaciones así en la iglesia, donde hay deslealtad, donde hay traición, por la intensa que es la obra. Todos somos hermanos, todos tenemos buenas intenciones, pero la obra es muy intensa, tiene mucho desgaste y a veces saca las peores intenciones de los corazones. Y acá vemos a Jesús restaurando a alguien que lo traicionó, a un discípulo amado que lo traicionó. Pero también es tremendo mensaje para nosotros. Cómo restaurar esas personas cercanas a las que les diste todo y te fallaron. No hay un reproche. Ahí en Juan 21, 15, 17, le da la posibilidad de la restauración. Y le dice, ¿me amas? Y le encausa su vida. Lo había traicionado, le había fallado a una persona que le había dado su vida por él. ¿Me amas? Apacienta, le encausa, le da proyección, le da visión. No se queda con el error, no se queda con el fallo, no se queda con el dolor que le produjo esa traición, sino confía en la gracia que hay en ese varón, en ese hombre en el cual iba a depositar tanta expectativa, tanta confianza, y encausa su buena intención, su entrega. No se queda con el vaso de barro, va al tesoro, va al llamado. Y eso es un poco el ejemplo y el desafío en la restauración de nuestras vidas. Pero trabajando sobre este tema me encontré con otra restauración en la obra que es recontra llamativa, y es la restauración de Juan Marcos. Juan Marcos, a veces se llama Marcos, a veces se llama Juan, era primo y sobrino, o primo o sobrino de Bernabé. Y en Hechos 12:25 se dice que Pablo y Bernabé llevaron a Marcos a Jerusalén. Pero más adelante dice, Pablo y sus compañeros navegaron y llegaron desde Pafos hasta Panfilia. Pero ¿qué pasó? Juan Marcos se cansó, se agotó y se volvió a Jerusalén. Los abandonó. Pasa. Que perdemos la visión, que nos desanimamos y queremos volver atrás. Queremos volver, nos sacrificamos por la obra y decimos, no, yo me quiero dedicar a atender a mi familia. Siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Nos gastamos y a veces nos cansamos. Pero no solamente Juan Marcos se agotó y abandonó el proyecto, sino lo más complicado es que produjo conflicto entre Pablo y Bernabé. Esa actitud posible, razonable, de momentos de agotamiento de nuestras vidas, pero mal manejada, abandonando las cosas, renunciando, provocó conflicto entre Pablo y Bernabé, a tal punto que la NBI dice, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Pero si seguís estudiando la Escritura, encontrás que Juan Marcos era una persona
importante, llena de gracia. Y no quedó ahí, en Jerusalén, sino si seguimos leyendo la Escritura, ahí en 1 Corintios 9:6, vemos que Pablo y Bernabé se reconciliaron y trabajaron juntos. Y más adelante vemos que Marcos, en Filemón, no, ahí en 1 Corintios, vemos que Bernabé lo llevó a Marcos a Chipre. Y en Filemón 24 vemos que que Marcos estaba trabajando con Pablo. Así que Dios restauró la relación entre Pablo y Bernabé, y los dos restauraron la relación con Juan Marcos. Pero mirá lo importante que es que en Colosenses 4:10 Pablo da un mandamiento de que Marcos debía ser recibido por la iglesia. Después vemos a Marcos trabajando con Pedro también. Ahí en 1 Pedro 5:13 trabajaba con Pedro también. Y ahí en 2 Timoteo 4:11, 2 Timoteo 4:11, que lo tengo más atrás, Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es muy útil para el ministerio. Así que ahí vemos cómo a Dios le encanta restaurar. Dios tiene sumo interés en la restauración de nuestras relaciones y en la relación de nuestras vidas. Hay muchos pasajes, voy a tomar dos nada más, que nos hablan acerca de el interés de Dios, de la restauración, cómo Dios está comprometido con la renovación, con la restauración de nuestras vidas. Hay muchos pasajes, si abren el escrito van a encontrar muchos más. Yo voy a tomar dos nada más. Acá en Isaías 57 dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. He visto sus caminos, pero los sanaré y los pastorearé y les daré consuelo a él y a sus enlutados. Ese es el deseo del corazón de Dios, vivificar a los quebrantados. Hay una condición indispensable que vemos en todos estos pasajes. Dios vivifica al quebrantado, al que tiene un espíritu humilde. Dios vivifica al que tiene un espíritu vivo, vivifica el corazón de los quebrantados y hace vivir el espíritu de los humildes. La condición para ese proceso de transformación es que nunca dejemos el quebrantamiento. He pecado, me equivoqué, necesito ser restaurado. Cuando hay un espíritu de quebrantamiento, hay un obrar de vivificación en Dios. Y el otro pasaje que quería destacar, también me llamó mucho la atención, que está en Miqueas 4, del 6 al 7, y dice: reuniré a las ovejas que cojean con las que se apartaron del camino, y miren qué tremendo, ¿no? Y con las que afligí, dice el Señor. Reuniré a las ovejas que cojean con las que se apartaron del camino y con aquellas que afligí. Y acá viene la promesa: con las que cojean haré un remanente, y con las descarriadas haré una nación fuerte. Amén. Desde ahora y para siempre yo reinaré con ellos en el monte de Sión. Así que este es el corazón del Dios con el que estamos trabajando, al que estamos sirviendo, al que le estamos ministrando. Es un Dios experto en la restauración.
deseoso de restauración. Eso nos tiene que transformar a nosotros en restauradores, en ser instrumentos de restauración. Pero vamos a ver un poquitito esas dinámicas de restauración que encontramos en las Escrituras. Y es llamativo porque vamos a sacar algunos pasajes de Apocalipsis. Apocalipsis, que tiene que ver con... Habla mucho de la restauración de vidas. Increíble. Y tiene principios poderosos de restauración. Ahí vamos a comenzar con Apocalipsis 3, del 14 al 22. Tremendo pasaje, tremendo pasaje. Realmente este pasaje es un pasaje para ir meditando continuamente, porque nos habla de cosas sublimes, impresionantes. Qué interesante que todas estas enseñanzas están en los últimos tiempos cuando se escribe la Escritura, ya conociendo más un poco la debilidad de los procesos de ser iglesia, como se ve en todas estas llamadas de Apocalipsis. Y acá nos encontramos con un problema que es muy dramático para la iglesia de hoy y para nuestras vidas hoy. Y quizás es un tema central. Si bien hemos predicado bastante sobre esto, este pasaje es súper dramático. Porque acá hay alguien que se cree una iglesia en este caso, pero también lo aplicamos a las personas. Y dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué tremendo cuando tenemos una autopercepción de este estilo. Porque lo dramático es lo que opina Dios. Porque mientras la persona se considera que está bien y que no tiene ninguna necesidad, Dios opina todo lo contrario. ¡Qué tremendo! Poder vivir autoengañados. Creer que no necesitamos ser restaurados, que estamos bien. Y que Dios opine todo lo contrario. Y dice, ¿y no sabes que eres un desventurado, miserable? Más no le puede dar. Que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Más no le... Más. Que Dios no tenga esa opinión de ninguno de nosotros, ¿no? Señor, ten misericordia. Pero le da acá herramientas de restauración. Poderosas herramientas de restauración. Y dice, por tanto, yo te ruego que compres de mí oro refinado. Te pregunto, ¿cómo le compras a Dios oro? ¿Cómo haces para comprar el oro refinado? A estas personas desventuradas, pobres, que se engañan a sí mismas creyendo que están bien, le dice, te pido que vengas a comprar de mí oro refinado. De las riquezas espirituales en Cristo, esas virtudes. Pero hay una condición, una persona que no es consciente de su necesidad, que se considera que está bien, nunca va a ir en busca de virtud, de lo que le falta. Por eso necesitamos, en este proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas, agrandar nuestra hambre y nuestra necesidad de una vida santa, de una vida pura, de una vida transformada en nuestras vidas. Y encima después le dice que compres vestiduras blancas. Qué interesante. Porque dice, para poder ocultar la vergüenza de tu desnudez.
porque era tan pobre, tan miserable en su espiritualidad, que le dice, revestite de Cristo, comprá de mí vestiduras blancas. Ahora yo te digo, todos necesitamos cubrir la vergüenza de nuestra desnudez, porque nuestra carnalidad se manifiesta en todas las obras de la vida. ¿Eh? Y yo tengo que ir a la presencia de Dios y decir, Señor, no aguanto mi carnalidad. No aguanto la pequeñez de mis intenciones, la pobreza de mi entrega. Mientras no mantenga ese espíritu de quebrantamiento, va a haber una discrepancia entre la opinión de Dios y la mía. Porque lo que Dios necesita no es personas perfectas, que no pecan. Dios necesita personas quebrantadas, y las personas quebrantadas van a dejar de pecar. Porque van a encontrar ese oro, van a encontrar esa virtud, esa fortaleza para salir adelante. Así que necesitamos comprar oro. Para comprar oro tengo que ser consciente de mi pobreza. Y ese es la dinámica de la restauración. Consciente de mi realidad espiritual. Renunciando, deponiendo mis coronas, deponiendo mis logros. Y diciendo, Señor, no aguanto mi carnalidad, no aguanto la pequeñez de mis intenciones. Necesito que me mejores, necesito que me cambies. Y eso es la dinámica de santidad. Esa es la dinámica de la restauración. Cuando me bajo de ese lugar, ya Dios opina diferente de mí. Ya hay una discrepancia. Yo me veo bien, pero Dios no me ve bien. Por eso necesito trabajar mi corazón. Y por último, por eso le pide que compre colirio para los ojos, para que pueda ver. Porque el problema es que no ve su propia realidad. Se engaña a sí mismo. No ve su propia, se fundamenta en su propia justicia. Se afirma en sus propios logros, en sus propias coronas, en su propio avance, y deja ese quebrantamiento que es lo que produce la restauración, que es lo que produce el obrar de Dios en nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? Todo lo que podemos sacar de Apocalipsis. Otra gran enseñanza de restauración de Apocalipsis está en Apocalipsis 2:5. Otra dinámica importantísima de restauración. Tenemos que empezar siempre de nuevo. Cada día hay que empezar de vuelta. Hay que reinventarnos. Hay que comenzar a andar en novedad de vida. No alcanza la victoria de ayer. Necesito empezar hoy de vuelta. Renovar hoy mi entrega. Que mi entrega sea fresca, nueva, cada mañana. Apocalipsis dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Continuamente tenemos que empezar de vuelta. Ver qué es lo que perdimos, qué es lo que se apagó en nosotros. Mantener ese espíritu de novedad. No, el logro de ayer no me alcanza. Dios hace algo nuevo hoy y necesita hoy una nueva entrega, un nuevo quebrantamiento en tu vida. Y un gran ejemplo que encontramos de restauración, que es para meditarlo muy profundamente, está en el Salmo 51. Ahí hay un flor de ejemplo acerca de cómo empezar de vuelta, cómo quebrantarnos hoy.
quizás nos pueda servir de guía para comenzar cada mañana, para renovar nuestra entrega. Esto es el Salmo de David después de haber pecado con Betsabé, ese quebrantamiento que después dio lugar al nacimiento de Salomón. Este salmo es tan poderoso que produjo el nacimiento de Salomón. Es el quebrantamiento de un hombre que pecó. Pecó feo. Quizás nosotros no pecamos tan grave. Pero la Escritura nos enseña a que tenemos que mantener esta ductibilidad de nuestro corazón, esta maleabilidad de nuestro corazón, que no se afirma en logros pasados, sino que tiene apetencia hoy de algo nuevo. Y para eso hay que renovar esta entrega. Y bueno, este salmo, rescatando algunos puntos ahí subrayados, el salmo es más largo, pero se los dejo para que ustedes lo vayan meditando, pero ahí está la esencia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué tremendas nuestras rebeliones, ¿no? Somos bravos, ¿eh? ¿Cuántas rebeliones al día tenemos? ¿Cuántos enojos tenemos al día? ¿Cuántas cosas le queremos imponer al Señor, ¿no? ¿Saben que la raíz del enojo es que queremos tener el control de todas las cosas? Por eso nos enojamos. Porque las cosas se nos escapan de lo que nosotros queremos que suceda. Es decir, le estamos peleándole a Dios quién controla las cosas. Y me enojo porque las cosas no salen como yo quiero que salgan. ¿Cuántas rebeliones hay al día de las que necesitamos ser sanados? ¿Cuántas actitudes de esas necesitamos pedirle al Señor conforme a tus piedades? Borrá mis enojos, borrá mis rebeliones, que no me dejan vivir, que no me dejan relacionarme, que no me dejan... Y acá está el clamor de este hombre de Dios: lávame de mi maldad. No se está vendiendo un verso, no es ese de Apocalipsis que no veía su propia realidad. Lávame de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. He aquí tú amas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. En esa restauración, el ambiente de mi corazón es el gozo y la alegría. Y dice, y se recrearon mis huesos que has abatido. Fíjate la angustia, el dolor en su cuerpo. En ese quebrantamiento vuelve a reencontrarse con el gozo y la alegría, que es el termómetro que yo tengo que estar midiendo de mi estado de ánimo, el gozo, la alegría. Y no se lastiman mis huesos, se recrean mis huesos. Y acá viene una parte impresionante. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente.
un espíritu noble, de generosidad, no de demanda, no de juicio, sino me sustenta un espíritu generoso, de brindarme a los demás. No mirando el vaso de barro de los demás, sino ocupándome de que mi corazón esté recto delante de Dios. No sé, habrá diferentes tipos de respuestas alrededor mío, pero no me cambia. Porque soy yo el que decido tener un espíritu noble. No estoy midiendo las consecuencias de lo que hacen los demás. Estoy mirando que no se apague mi espíritu noble, que no se apague mi espíritu generoso, independientemente de las reacciones alrededor mío. Entonces, dice, le enseñaré a los transgresores sus caminos. Vos fíjate, el restaurado ahí como esta mujer que rompió el vaso, el restaurado se ocupa de restaurar. El restaurado no se queda con la restauración, sino se ocupa de restaurar. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y termina, bueno, esta parte, después sigue igual, ¿no? Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, no quieres holocaustos. Lo que realmente querés es un espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado, no despreciarás, oh Dios. Amén. Así que el restaurado se ocupa de restaurar a otros. Y esta es la esencia de la carga de hoy. Restaurados para restaurar, restaurados para ocuparnos de los demás. Y en ese proceso de restauración, de restaurar a otros, voy siendo restaurado. Porque al que mucho dio, mucho se le perdona. Al que mucho ama, mucho se le perdona. El llamado de Dios a que ocupemos nuestro lugar de restauradores está en varios lados. Me pareció que este llamado queda bien explicado ahí en Mateo 9:35, cuando dice Jesús que recorría las calles anunciando las buenas nuevas, sanando toda dolencia y enfermedad, sanando toda dolencia y enfermedad, porque al ver a las multitudes tenía compasión de ellas, porque las veía agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Ese es el llamado, la compasión, ver alrededor tuyo la necesidad de los demás. La necesidad aún aquí mismo, en medio de la iglesia, necesitamos ser ministradores, restauradores de hermanos. Necesitamos ser restauradores de personas que vienen muy lastimadas de afuera. Y esa vocación no la podemos perder. Brota de nuestro quebrantamiento. Brota de nuestra restauración. Si yo estoy siendo restaurado, hay un espíritu noble que me levanta, que me produce a mí una coherencia, una coherente respuesta, es invertir mis vidas para la restauración de otros y tomarlo como una vocación. Estamos acá no solamente para hacer una iglesia linda, estamos acá para restaurar vidas, para ocuparnos de otros que necesitan de mi aporte.
Hay un pasaje en Isaías 42, hablando de restauración: no terminará de romper la caña quebrada. Ese tiene que ser nuestro llamado. Vos ves una dificultad y sentís el llamado de restaurar, porque no estamos para quebrar la caña que está quebrada. Si vos ves un conflicto, estamos para restaurar, no para quebrar. No podemos ser un factor de destrucción de relaciones, tenemos que ser un factor de reparación. Por eso dice, no terminará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente, el pábilo que humea. Un pábilo es un montoncito de hojas con un poquitito de humo por arriba, con el humito apenas que está. Se está apagando, hay un humito ahí. Pero nuestra vocación es, aunque sea débil el humito, no lo vamos a dejar apagar. Aunque hay una esperanza de restauración, no lo vamos a dejar apagar. Vamos a hacer ese factor para que ese fuego se encienda. Así que si vos ves alrededor tuyo hermanos que se están apagando, hermanos que se están debilitando, es para que vos seas un instrumento del Espíritu para encender ese fuego. Y necesitamos esa vocación de restauración para que no se apague lo que está débil. No seamos indiferentes con lo que está débil, sino encontremos una vocación para poder encender aquello que está débil. Y algo también, con esto termino, interesante es que esta restauración requiere de un equipo de restauración. No podemos restaurar, no alcanzamos, no tenemos toda la gracia. Necesitamos juntarnos para ser una iglesia restauradora, para ser una comunidad restauradora. No alcanza hacer la obra solos. Necesitamos compañía, necesitamos complementarnos. Ahí en Mateo 26, Jesús le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Jesús, confesando el dolor de su corazón. Qué autenticidad, ¿no? El Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo, diciéndose a los discípulos, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Acompáñenme, no me dejen solo. Quédense conmigo y velen conmigo. Este es el tipo de relaciones que queremos construir, auténticas, donde nos acompañamos y donde tenemos la libertad de decir, estoy triste, estoy mal. No venimos a vender un buzón de que estamos todos bien. Todos tenemos procesos y necesitamos compañías, necesitamos acompañamiento. Y qué bueno es poder decir, estoy triste, velá por mí, orá por mí. Algunos pasan por momentos difíciles y no le cuentan a nadie. Más, te lo cuentan top secret, digamos. Mira, estoy pasando esto, no se lo cuenta a nadie. Te perdés de la oración de todo el pueblo. Nosotros ya tuvimos un lío bárbaro en nuestra casa que nos perturbó muchísimo.
Y lo primero que hicimos, pusimos en todas las redes, oren por nosotros. Porque necesitamos la oración. No es cuestión de sufrir a solas. Somos una familia, un pueblo, está pasando un momento difícil, pedí oración. No, porque no quiero que se enteren que tengo cáncer, que tengo aquel cosa. Si tenés una dificultad, publicalo a los cuatro vientos para que oremos por vos. Si estás mal, publicalo a los cuatro vientos para que oremos por vos. Ese es el espíritu de restauración, para restaurar y para ser restaurado. Necesito abrirme para poder ser restaurado. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que acá hay un equipo de restauración. Somos varios los que tenemos vocación para restaurar. Y necesitamos trabajar en forma conjunta. Bien, en Mateo 18 habla, parece muy duro todo. Hay un hermano que peca, confrontalo. Si no te escucha, busca a la iglesia. La iglesia es la restauradora. La iglesia es la restauradora. Suena raro el pasaje, duro, pero rescatemos esto. Es la iglesia la que restaura. Es Dios el que tiene sumo interés en nuestra restauración y está trabajando efectivamente sobre nuestras vidas. Así que termino con este pasaje, Isaías 61, 1 al 4. El Espíritu de Jehová está sobre mí, sobre ti. Amén. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Amén. Amén. Ahí está dentro tuyo, está trabajando adentro tuyo. Amén. Está acá, lo sentís. El Espíritu del Señor está en este lugar y está en tu corazón. Y nos ungió para proclamar buenas nuevas a los abatidos. Amén. El Espíritu del Señor está sobre vos para anunciar buenas nuevas a los abatidos, a los deprimidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos, para consolar a los enlutados y ordenar a los afligidos de Sión. En la iglesia hay afligidos. A veces hay tanta tensión en las relaciones que hay afligidos en la iglesia. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Amén. Un manto de alegría que te produce el espíritu. Si vos venís con un espíritu angustiado, es necesario que te vistas de un manto de alegría. Esa angustia se va para adentro y produce raíz de amargura. Y esa amargura corrompe las relaciones, porque siempre estamos quejando, demandándonos, porque no hemos sabido vestirnos del manto de alegría que Dios ordenó que se les diera a los afligidos de Sión. Amén. Así que hoy, de alguna forma u otra, todos estamos afligidos por algo.
Así que pongámonos de pie, que pasen los músicos. Y vamos a orar para que el Señor haga esta obra hoy en nosotros. El Señor ha ordenado que se nos dé gloria en lugar de ceniza. Ceniza era el día del luto, de la muerte, no se reflejaba la ceniza, la angustia, la depresión. Cuando alguien estaba deprimido se ponía ceniza. Se tiraba ceniza encima para anunciar que estaba deprimido, para explicarle a los demás que estaba deprimido. Y el Señor dice que se nos dé gozo, gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Aleluya. Vos ordenaste esto, Señor, para nuestras vidas. Venimos a ti, Señor, hoy, reconociendo tu presencia en este lugar, Señor, y reconociendo ese interés que vos tenés en nuestro ánimo. Señor, por eso venimos a comprar oro, venimos a comprar vestiduras blancas, venimos a buscar ese colirio que me haga ver mi propia realidad para poder encauzar ese espíritu angustiado en quebrantamiento. Hay una gran diferencia. Alguien que se angustia por la situación y alguien que maneja esa angustia y la transforma en quebrantamiento delante tuyo. Si nos quedamos con la angustia, no solo nos destruimos a nosotros mismos, sino destruimos nuestro entorno. Señor, por eso venimos a rogarte por esas vestiduras blancas, por ese oro, por ese colirio, para poder transformar toda esta angustia, todas estas insatisfacciones, todos estos conflictos que nos rodean en un espíritu quebrantado. Señor, porque en la angustia hay autocompasión, pero en el quebrantamiento hay fe. Vengo con mi impotencia, con mi dolor, al autor de la salvación, al poderoso que reina con todo poder en el cielo. Señor, por eso te pedimos perdón por todas las veces que encauzamos mal nuestra angustia, que encauzamos mal nuestras rebeliones, que encauzamos mal nuestros enojos y que no hemos aprendido a transformarlos en quebrantamiento. Gracias, Señor, porque vos vivificás al espíritu angustiado, al espíritu quebrantado, no angustiado, al espíritu quebrantado. Por eso venimos a ofrecerte ahora nuestro quebrantamiento, Señor. Aceptamos las situaciones que nos tocan vivir, las ofrendamos con fe, sabiendo que vos estás en el control de todas las cosas, que vos sos ese Dios de imposible, que tiene todo bajo control. Aleluya, aleluya. Gracias por tu tierno llamado al quebrantamiento. Gracias por tu tierno llamado a buscarte más, a profundizar nuestra búsqueda de ti. Señor, queremos oro, queremos esas virtudes sustanciales
que transforma nuestras vidas. Queremos vestiduras blancas para que los demás no vean nuestra carnalidad, sino te vean a vos. Queremos ese colirio para no quedar autosatisfechos con la realidad que vivimos, sino buscar ese crecer en compasión, ese crecer en ver la necesidad de los demás, para mantenerme en un espíritu de restauración, para responder ese llamado a ser restaurador de la iglesia, restaurador de las relaciones, restaurador de las familias, de los matrimonios y de vidas que vienen quebradas. Queremos responder a esta palabra en esta mañana diciendo: Señor, hazme un restaurador de vidas. Hazme un restaurador de vidas. Vos lo necesitás y no quiero perder esa misión y ese llamado. Amén.